Buenas tardes. Yo les voy a explicar un tema sobre alteraciones en el lenguaje. Este tema es del módulo 5 por parte del Diplomado de Problemas de Aprendizaje impartido por el Centro de Educación Continua por parte de la FES Acatlán de la UNAM. El tema del que yo les voy a exponer es de la presbifonía. Eh, Antes de pasar como a ese tema, yo les voy a dar como una introducción sobre la voz, sobre sus cualidades, cómo se produce y cómo se llega a enfermar. ¿Para qué? Para que podamos entender lo que es la presbifonía, que para adelantarles un poco, la presbifonía es algo que se relaciona con los ancianos, es una alteración por parte de ellos. Primero voy a comenzar con lo que es la definición de la voz. La voz es el sonido que resulta de la vibración de las cuerdas vocales al acercarse entre sí, como consecuencia del paso del aire a través de la laringe. Para que ésta se pueda producir, se necesita del aparato fonador. Este aparato fonador está constituido por tres grupos de diferentes órganos. Estos se pueden clasificar por respiración, fonación y articulación. El primer grupo de órganos que podemos encontrar y por donde inicia todo este proceso es el de respiración. Iniciamos cuando tomamos el aire por medio de las fosas nasales. Este aire pasa por la cavidad nasal, llega hasta la faringe y de ahí tenemos lo que es la tráquea y los pulmones respectivamente. Otro grupo de órganos que podemos encontrar es la laringe y los pliegues vocales, que los pliegues vocales son también llamados las cuerdas vocales. Es aquí lo que se mencionaba al inicio de la presentación, cuando el aire conduce a lo que es estas vibraciones en nuestras cuerdas vocales. Y como tercero, también tenemos lo que es la articulación, que esto es a través de los labios, de los dientes, de los labios, de la úvula, del paladar tanto blando como duro y de nuestras amígdalas. Como pueden estar viendo, yo en todo este tiempo he utilizado lo que son los labios para poder hablar, los dientes para poder pronunciar algunos fonemas. También cuando nosotros hablamos, movemos lo que es nuestra lengua y al mismo tiempo ya lo hacemos inconscientemente, vamos respirando, esto para tener nosotros oxígeno y al mismo tiempo para poder tener lo que es el aire para que nuestras cuerdas se puedan mover y puedan salir lo que es el sonido. Es un proceso totalmente complejo que requiere pues muchos órganos, por lo que es importante como destacar y recordarlo para en otras diapositivas que vamos a ver. También tenemos cualidades de la voz. Es importante mencionar que no hay como una lista de criterios general para poder evaluar la voz, en determinar esto está bien, esto está mal. ¿Por qué? Porque todas las voces en todo el mundo, todas las personas son distintas, pero sí hay como ciertas características que todos compartimos y eso es lo que se puede evaluar. Tenemos lo que son las articulaciones, que son los movimientos de la boca que modifican nuestra voz, producen las letras, las sílabas y las palabras por medio de los distintos elementos como la boca, garganta, lengua, dientes, labios, paladar, etc. También tenemos lo que es la intensidad, que es el mayor o menor grado de la fuerza al emitir los sonidos. Es cuando nosotros podemos hablar muy fuerte o podemos hablar muy. También tenemos lo que es el timbre, que es el sonido peculiar y característico de cada fuente de sonido, lo que nos hace distinguir a una persona por su voz. Yo les mencioné al inicio de esta diapositiva que todos tenemos voces distintas y este timbre es lo que nos hace como únicos, es lo que nos hace diferenciarnos, aunque sea entre mujeres, así es también como cada quien tiene su propio timbre. Tenemos la duración, que es el tiempo que se emplea para emitir los sonidos, la capacidad de poder emitir los sonidos, ¿no? Algunos podemos tener como más duración que otros, por ejemplo, los cantantes, ¿no? Tenemos el tono,
que es la extensión de la voz en aguda o grave, que se produce según se dilata más o menos la laringe. Podemos hacer nuestra voz muy aguda o podemos hacer nuestra voz muy grave para poder tener ciertos tonos. Al momento de estar expresándonos, como por ejemplo alguien que hace teatro o un actor, ahí es donde ocupa su tono para poder modular un poco su voz. Y por último tenemos la entonación, que es la modulación de la voz que acompaña la secuencia de sonidos del habla y que puede reflejar diferencias de sentido, intención, emoción y acentos. Aquí es donde nosotros podemos decir, ay, es que me habló muy fuerte, o ay, es que me habló muy triste, o está muy feliz, o está muy seria, etc. Eso es lo que es la entonación. ¿Cómo se enferma nuestra voz? Hay distintas formas de que se enferme. En este caso yo me voy a centrar específicamente en las ambientales. Las ambientales se dividen en dos, que es el mal uso vocal y el abuso. El mal uso es cuando nosotros tenemos lo que es el abuso vocal. Este es cuando se usa la voz de manera excesiva por muchas horas seguidas y de manera exigida, o sea, en intensidades muy altas, aún teniendo una técnica vocal. A esto nos referimos, por ejemplo, a los docentes o, por ejemplo, a un ingeniero, a un lugar de trabajo donde el ruido ambiental sea tan alto que nosotros debemos de alzar todavía más la voz para poder comunicarnos con los demás. Entonces son una hora de laborar, son 8 horas, es estar 8 horas de manera excesiva por muchas horas hablando en ese nivel de voz por mucho tiempo seguido y de una manera muy exigida. Es cuando nosotros estamos abusando de ella. También algo que puede como afectar en este abuso es la inhalación de gases tóxicos, como por ejemplo los cigarros o estar en constante polvo. También es cuando nosotros hablamos con las cuerdas vocales débiles, cuando ya sentimos que nuestra garganta se siente un poco extraña, se siente un poco delicada y aún así nosotros continuamos hablando, ya sea porque pues así es la parte del trabajo o así es como lo requiere, pero pues bueno, no, eso también puede suceder que estamos haciendo un abuso, hablar con ruido en el ambiente, forzar nuestra voz, cantar sin técnica, hablar susurrando y un ataque glótico duro. Por otra parte tenemos el mal uso vocal. Este es cuando nosotros sabemos que necesitamos de una técnica para poder usar nuestra voz y pues no la queremos utilizar, ¿no? Nosotros sabemos que la debemos de cuidar, nosotros sabemos que tal vez algún cantante sepa que tiene que preparar lo que es su voz y aún así prescinde de ella y es ahí donde está haciendo un mal uso de ella. Ahora ya entendiendo qué es la voz, cómo se puede llegar a enfermar, tenemos lo que es la disfonía. La disfonía es la alteración a causa de un trastorno orgánico o a una mala utilización de la voz. Se puede observar la alteración en su tono, timbre o intensidad. Es cuando llega un punto en el que nosotros estamos usando y abusando de nuestra voz, que nuestra herramienta de trabajo, en este caso la voz, se enferma y a eso se le llama lo que es la disfonía. Entendiendo lo que es la disfonía, ahora vamos a tocar ya el tema de la presbifonía, en el que la adultez tardía, o también conocida la vejez, tiene como un rango de los 65 años en adelante y se caracteriza por una creciente disminución de las fuerzas físicas, lo que ocasiona que la mayoría de las personas baje su rendimiento tanto mental como físico.
tenemos que se encuentra una disminución de las capacidades sensoriales, la disminución de las capacidades motrices, fuerza física, dificultades circulatorias y un deterioro del funcionamiento de los órganos. La presbifonía es una disfonía producto del envejecimiento o por patologías fonatorias que aparecen en la vejez. Esta interfiere significativamente en la capacidad de comunicación y en la calidad de vida. Esta presbifonía, como se menciona, puede ocurrir de manera orgánica, o sea, por el mismo deterioro de nuestro cuerpo cuando llegamos a una edad adulta, o también podría surgir por un abuso y mal uso durante toda nuestra vida, y cuando nuestro cuerpo ya llega a la vejez es cuando se pueden notar todas las repercusiones de no haberla cuidado en su debido tiempo. La voz del anciano depende de la congruencia de muchos sistemas y aparatos, como lo vimos anteriormente, que requeremos de muchos órganos para que se puedan producir la voz. Las características de la presbifonía es la reducción de la intensidad de nuestra voz. También se presenta una ronquera y puede ser áspera, un tono bajo, temblor en la voz, se escapa más el aire que nosotros emitimos al momento de hablar, un incremento del esfuerzo y falta de firmeza, y también al momento de presentar todas estas características es cuando nosotros, bueno, más bien los ancianos, empiezan a tener un uso vocal inadecuado para poder alzar más la voz para que los puedan escuchar, y esto es un esfuerzo compensatorio para poder elevar más nuestra voz o descenderla, si es el debido caso. Y los cambios en el sistema fonatorio, que recordarán son muchos órganos, encontramos modificaciones en la laringe, alteraciones en el sistema respiratorio, alteraciones de las cavidades de resonancia, también en los órganos de articulación, también neurológicas y psicológicas. Es inevitable que al momento de llegar a la vejez, todo nuestro cuerpo se va deteriorando. La voz, bueno, más bien el sistema fonatorio no es la excepción. Entonces, por eso yo les mencionaba al inicio del video que, más bien en las diapositivas anteriores, que era importante cada uno de los órganos que lo compone. Y si llegamos a los 65 años de edad, fueron 65 años en los que estuvimos utilizando cada una parte de esos órganos, por lo que ya a esa edad están más que usados, se podría decir de una forma coloquial, y ya llega un punto en el que ya empiezan a dar de sí, por lo que la presbifonía puede ser de manera orgánica por nuestro mismo cuerpo, o también por el mal uso que le dimos a lo largo de toda nuestra vida. Vuelvo a mencionarlo para que se vaya entendiendo un poco todo esto. Las consecuencias es una dificultad para mantener una conversación clara y extensa, evitar también las personas que ya la van presentando, evitan situaciones sociales, se van sintiendo inferiores, les empieza a dar depresión, ansiedad, de que obviamente no se pueden comunicar, que las personas no los escuchan, y también notamos cambios por abuso o hiperfunción de la misma voz. O sea, entre ellos mismos se van deteriorando todavía más. Ya como comentario general, obviamente esta presbifonía no implica una enfermedad, sino que es por parte de una de las etapas de la voz, de un ciclo de vida de la misma voz. Son inevitables, por lo mismo que nosotros llegamos a la vejez, pero esto se puede como disminuir si nosotros acudimos a un logopeda para que podamos trabajar en una técnica vocal y también empezar a cuidar desde jóvenes, ya sea adultos jóvenes o adultos de 40 o 30 años todavía, trabajar con una técnica para poder llegar a una vejez lo más saludable posible. Y por último voy a presentar algunos ejercicios para el cuidado de la voz. Es importante mencionar que los siguientes ejercicios son propios de logopedas.
Son los únicos profesionales que pueden practicarlos en sesiones de terapia. Los ejercicios que presentaré son para fines educativos y estos ejercicios son para adultos mayores, por lo que son suaves en intensidad, ya que las cuerdas y en general todo el aparato fonador ya están dañadas o están un poco cansadas por lo mismo de la edad. El primer ejercicio deberán de sentarse de forma correcta en una silla en donde estén sentados, poner una mano a la altura del pecho y la otra a la altura del estómago. Deberán inhalar aire por la nariz de forma lenta y retenerla por 5 segundos. Después deberán exhalar por la boca soltando el aire lentamente. Esto se puede alternar con exhalar por la nariz. Y la mano del estómago es la única que se puede mover por el aire que se inhala. La mano del pecho se debe de mantener en su lugar. Vamos a ver lo que es el video. El segundo ejercicio, el segundo ejercicio consta de sentarse de forma correcta de nuevo en la silla, inhalar el aire por la nariz de forma lenta y al mismo tiempo ir alzando los brazos hasta llegar al punto máximo de respiración cuando estos están arriba de la cabeza. Mantener la respiración por 5 segundos, exhalar por la boca e ir bajando los brazos. Y esto también se puede alternar por exhalar por la nariz. Vamos a ver el video. Para el último ejercicio, no, para el penúltimo ejercicio, igual deberán sentarse de forma correcta en nuestra silla, inhalar el aire por la nariz, exhalamos por la boca, pero ahora la diferencia está en que vamos a hacer el sonido del fonema S. Ejemplo, una vez dominado se realizará la exhalación con el sonido entrecortado, o sea, vamos a observar lo que es el video. El último ejercicio es como el anterior, pero ahora el fonema es con la letra F y el ejemplo está en. Y una vez que se domine lo que es este sonido, se va a hacer igual entrecortado, que es.
Obviamente es con el aire que nosotros tenemos, lo vamos a ir racionando para que pueda salir todo el aire que inhalamos, pero con el fonema de la F. Vamos a ver lo que es el video. Eso sería todo por mi presentación. Muchas gracias.